Jóvenes, buenas tardes. A ver, quisiera saber si me escuchan. Buenas tardes, doctor, si se le escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya, muy bien. Lo importante entonces que ya estamos comunicándonos. Todavía hay muy pocos que han ingresado. Vamos a esperar un ratito.
Muy bien, entonces vamos a ver a ponernos en orden para dar inicio a esta clase. A ver, quisiera que me digan si están viendo mi pantalla. Sí, doctor, sí se puede ver. Ya, correcto. Entonces, ven y me escuchan también. Muy bien, entonces hoy día vamos a recordar algo de las diversas enfermedades que afectan el sistema nervioso central y periférico. En esta parte de la patología hay que tener presente un hecho muy importante. Como ustedes bien ya conocen los aspectos anatómicos, fisiológicos, bioquímicos, etcétera, de esta parte del cuerpo humano, saben que este es un órgano o unos órganos particularmente muy sensibles, ¿no? Es decir, cualquier lesión pequeña que pueda hacer produce grandes manifestaciones clínicas. Y no solo eso, sino que se producen lesiones irreversibles, ¿no? Ese es el gran problema que hay que tener presente acá. Por eso que cuando tenemos un paciente aquejado por una enfermedad neurológica, lo que debemos hacer en primera instancia, por supuesto, es hacer el diagnóstico adecuado para evitar, pues, que los daños sean mayores, ¿no? En base a ese hecho de la irreversibilidad de las lesiones. Basta que se dice, por ejemplo, que el cerebro no reciba 1 o 2 minutos de oxígeno, eso ya está produciendo daño cerebral. Y al producirse ese daño, va a expresarse con diversos síntomas clínicos, y reiterando de que esos son hechos irreversibles, ¿no? Esa es la diferencia con otros órganos. Bueno, para entender, como siempre les digo, la patología, tenemos que recordar primero lo normal, ¿no? La anatomía macroscópica, la anatomía microscópica o histología, la fisiología, la bioquímica, todos esos cursos ustedes ya los han llevado. Por lo tanto, se supone que son conocidos ya por ustedes. Simplemente para recordar con esta imagen lo que es un cerebro, un cerebelo, una médula, un tronco encefálico normal, ¿no? Así debe ser. Como bien sabemos, el cerebro pues tiene sus hemisferios cerebrales, sus surcos y circunvoluciones, ¿no? Cada uno con una función característica de esa zona, porque las manifestaciones clínicas van a depender del sitio donde se ha producido la lesión, ¿no? Habiendo recordado la parte macroscópica, es bueno recordar cómo está constituido histológicamente el cerebro. Son varios tipos de células, ¿no? Básicamente, en primer lugar, tenemos las neuronas. Acá tenemos un ejemplo de eso, una neurona con su típica morfología. La neurona la vemos acá bonita porque se ha coloreado mediante una técnica de tinción de plata. Porque el tejido nervioso, en general, con la coloración usual que usamos, que es de hematoxilina eosina, no se puede ver adecuadamente cada una de estas estructuras propias de cada célula, ¿no? Por eso utilizamos coloraciones a base de plata. Las neuronas son, como repito, las células más importantes, son las responsables pues de los impulsos nerviosos
y que tienen diversas formas también, ¿no? Dependiendo de la localización. Al lado de las neuronas está la glía. Glía es un término genérico que agrupa a varios tipos de células, ¿no? En primer lugar está los astrocitos, o llamado también astroglía, por eso. En segundo lugar tendríamos la microglía. Y por último la oligodendroglía, ¿no? Los astrocitos, como en el esquema estamos viendo, pueden tener diferentes formas. De ahí es que se denominen también de diversa manera. Acá tenemos las dos formas más comunes, ¿no? Que es el astrocito protoplasmático y el astrocito fibroso o fibrilar. Todas estas células tienen pues su función propia de cada una de ellas, ¿no? Y acá en el esquema de los astrocitos podemos ver cómo se ha esquematizado, se ha hecho un dibujo, que las prolongaciones citoplasmáticas típicas de ellos tienen una especie de zapatitos, ¿no? Que están adheridas a la pared vascular. Eso es lo característico, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que constituye la barrera hematoencefálica. A través de ahí es que todos los elementos nutritivos, vitaminas, etcétera, todo lo que circula por nuestra sangre puede ser absorbido por el sistema nervioso central, ¿no? Como repito, esa es la famosa barrera hematoencefálica. Hablamos del otro tipo de células como es la microglía. Son células casi parecidas al astrocito protoplasmático, pero más pequeñas, ¿no? Que la microglía está asociada a la función macrofágica, es decir, lo que en otros órganos sería el sistema retículo endotelial, ¿no? En el cerebro entonces está la microglía. Y por último, en este cuadro tenemos la oligodendroglía, los oligodendrocitos que se encargan de la producción de mielina. ¿Y para qué sirve la mielina? La mielina es, como vamos a ver posteriormente, es un elemento que sirve para agilizar o acelerar la transmisión nerviosa, ¿no? Por lo tanto, en nuestro cerebro, en nuestros nervios periféricos, la mielina siempre tiene que estar en cantidades normales. Si hay alguna enfermedad que afecta a estas células, a los oligodendrocitos, va a haber una disminución en la producción de esta sustancia y eso va a repercutir dando lesiones de tipo neurológico, ¿no? Acá, desde el punto de vista de la microscopía óptica con hematoxilina eosina, esto es lo que les decía, ¿no? Miren acá, pues un poco difícil decir cuál será la astroglía, la oligodendroglía, la microglía, ¿no? Pero además de esos grupos celulares que estamos recordando, hay otro grupo de células como estas que están, por ejemplo, miren, redondeaditas, núcleo redondeado, están en una fila, ¿no? Son de caracteres normales, ¿no? Otra coloración de plata en la cual quizás nos permite ver eso que veíamos en el esquema de la microglía, ¿no? Son células como unas arañas, parece que se ven ahí, que son de menor tamaño que los astrocitos, ¿no? Y por último, al lado de todas estas células existen este grupo de células que acá las vemos en una fila, en una columna. Si analizamos cada una de las células, se ven un núcleo redondeado, todos muy uniformes, y tienen un citoplasma rosadito, ¿no? Eosinófilo, que nos recuerdan células epiteliales. Pero en el sistema nervioso central no hay pues células epiteliales, ¿no? Ese parecido a las células epiteliales hace que a estas células se les denomine glioepitelio. ¿Y dónde están estos? Estas células glioepiteliales son las que están recubriendo los espacios por donde circula el líquido cefalorraquídeo.
Entonces vean la importancia de cada una de estas células que estamos volviendo a recordar, ¿no? Hasta ahí es lo que se supone, como les decía, lo normal que ustedes conocen. Esto simplemente para recordar otro dato importante. Recordamos que las neuronas, como hemos visto en el primer esquema, que se venía muy bonito, con sus prolongaciones citoplasmáticas típicas en el sistema nervioso central. Pero hay otras neuronas que no están en el sistema nervioso central, sino están en el sistema nervioso periférico. Llámese los ganglios simpáticos, ¿no? En los ganglios simpáticos vemos estos grupos de células, acá tienen estas células redondeadas, ovoideas, con un núcleo normal, con un núcleo que sobresale, pero de caracteres normales. ¿Qué son estas? Son neuronas. Repito, estas neuronas entonces están con esta forma, están en la periferia, no están en el cerebro, ni en el cerebelo, ni en la médula, pero son neuronas. Vamos a comenzar entonces ahora viendo qué afectaciones pueden sufrir esta parte del cuerpo humano, ¿no? En forma genérica, uno de los problemas más importantes es el relacionado al edema. Ustedes ya han estudiado el edema, en patología general, cuáles son las causas, tipos de edema, etcétera, ¿no? Eso no vamos a repetir acá, sino vamos a enfocarnos en lo que es el edema cerebral. Por supuesto que el edema, en forma genérica, ya ustedes saben, significa la salida del líquido del intracelular al intersticio o extracelular. Al haber alguna lesión celular de cualquiera de las células que hemos estudiado, se supone que una respuesta del cerebro va a ser esto, la producción de edema. Es decir, retención de líquido, ¿no? Y esa retención de líquido ya va a significar un daño cerebral, ¿no? ¿Cómo vamos a ver el edema? Si estamos recordando que el edema es la retención de líquido, la salida del líquido, se supone que en un órgano eso se va a retener, va a aumentar su peso, ¿no? El primer dato que tendremos entonces para decir que hay un edema cerebral es el aumento de peso del cerebro. Porque si hay edema, ese órgano debe aumentar de tamaño, ¿no? Pero ¿qué ocurre en un adulto? El cerebro ya no puede crecer más, pues no, porque está dentro de una caja. La caja craneana, que los huesos ya no permiten que crezca ese órgano, ¿no? Ese aumento de peso entonces nos va a servir como dato importante para tener un punto, un parámetro en el cual podemos decir que este órgano está edematoso. De ahí la importancia de recordar el peso normal de un cerebro. Ejemplo, en una persona adulta, ¿no? ¿Cuánto pesa un cerebro normalmente? Si bien es cierto que en medicina no hay nada absoluto, pero hay un margen dentro del cual debe estar un cerebro normal, ¿no? En cuanto a su peso. Si supongamos este cerebro lo pesamos y pesa 1700 gramos, ¿qué diremos? ¿Estará normal? ¿Estará patológico? ¿Está disminuido? ¿Qué será? Si no sabemos, difícil, pues no podemos interpretar. De ahí la importancia de recordar lo normal. Aparte del aumento del peso, lo que llama la atención acá, miren estas circunvoluciones, ¿ve? Bien prominentes, ¿no? Si cabe el término en palabras simples, diríamos, están muy gorditas, ¿no? ¿Ve? Brillosas, prominentes, todas las circunvoluciones. Eso es propio del edema cerebral desde el punto de vista macroscópico. Ahora, desde el punto de vista microscópico, ¿qué cosa vamos a ver? Acá hay un corte de cerebro, donde estamos viendo la gran cantidad de células que ya hemos repasado. Y acá vamos a enfocarnos en esta estructura que corresponde a un vaso. Acá hay otro vaso, parecidos, ambas. ¿Qué característica tiene? Aquí está la pared vascular.
alrededor del vaso hay un espacio prominente, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama el espacio de Virchow. Y el espacio de Virchow es el que estaba en este caso lleno pues de líquido. Por eso se ve dilatado. Acá también igualito, ¿no? Cuando hay un aumento entonces del peso, del tamaño, puede ser por un edema. Ahora el edema, así como en los otros órganos, puede ser producido por múltiples causas. Un traumatismo craneano, por ejemplo, pues, va a producir edema cerebral. Una intervención quirúrgica también va a producir edema cerebral. Una inflamación, una infección va a producir edema cerebral. Miren cuántas cosas, ¿no? Al producirse ese aumento de volumen, aumento de peso del cerebro, va, como ya estábamos recordando, en el adulto ya ese cerebro ya no va a crecer, pues, ¿no? Va a estar ahí aprisionado por la caja craneana, pero tiene la capacidad de que de repente por algún sitio pueda evitar que ese cerebro siga aumentando de volumen. Para eso entonces vamos a explicar qué cosa es una hernia. Hernia es un término genérico. Me imagino que ya ustedes han escuchado muchas veces, ya en la clínica deben estar escuchando todo eso. Hernia simplemente es la salida de un órgano a un sitio ajeno a su localización normal a través de un orificio, usualmente un orificio anatómico normal que está ahí, pero que ese orificio puede dilatarse. Ahí viene el problema entonces de la hernia, ¿no? En forma genérica. Las hernias son más frecuentes, pues, en el hombre, por ejemplo, en la región inguinal. Y en la mujer son las hernias umbilicales. Cada una de esas tiene sus explicaciones. La hernia inguinal es porque los hombres, en nuestro conducto inguinal, tenemos dos orificios que no están abiertos, no están dilatados, ¿no? Están colapsados normalmente, pero por algún motivo pueden dilatarse. Y si se dilatan, los órganos que están en la cavidad abdominal pueden salirse a través de esos orificios, produciendo una hernia inguinal. Y eso es grave, ¿por qué? Porque si se sale, por ejemplo, el epiplo, se puede salir los intestinos, se necrosan, ¿no? Y eso ya es grave, por supuesto, en el ámbito de la cirugía abdominal. En la mujer, ¿por qué la región umbilical está asociada usualmente a las mujeres multíparas que han tenido muchos embarazos, ¿no? Eso hace que el anillo umbilical se dilate y a través de ahí salga también el contenido del abdomen, ¿no? Eso en forma genérica de lo que es la hernia. En el cerebro igualito, ya les decía, si el cerebro está aumentando de tamaño, ya no va a crecer. ¿A dónde más? Pero hay unos orificios normales, naturales, que pueden dar lugar a que parte del encéfalo salga. Entonces ya estamos haciendo el problema de una hernia, en este caso del sistema nervioso central. Acá es importante tener presente que estas herniaciones son variables en cuanto a la edad del paciente. En un recién nacido, si aumenta de tamaño el cerebro por cualquier motivo, usualmente un edema, ese cerebro va a ir creciendo, ese cráneo va a ir creciendo. ¿Por qué? Porque los huesos del cráneo todavía no están cerrados, ¿no? Por lo tanto, un niñito que hace un problema de aumento de volumen, de tamaño del cerebro, su cabeza va a seguir creciendo, porque no hay algo que lo detenga. En el adulto ya no, pues, ya no hay qué, ¿a dónde? ¿No? Esa es la diferencia entonces entre un niño y un adulto, sobre todo en un recién nacido. En este esquemita estamos recordando entonces los sitios por donde puede producirse el edema
cerebral, edema cerebeloso, ¿no? Y acá hay 3 puntos importantes. El primero, el más importante, es el agujero occipital, acá, por donde pasa el tronco encefálico, ¿no? Acá, al pasar el tronco encefálico, hay un orificio, pues, ¿no? Pero que está ocupado por el tronco encefálico. Pero si aumenta la presión acá, ¿qué cosa se va a protruir? El cerebelo. Tenemos entonces que esta parte que se llaman las amígdalas cerebelosas son las que se hernian. Estaremos ante una hernia amigdaliana. Esto es gravísimo. Un paciente que hace la hernia amigdaliana significa que se muere de inmediato. Hay otros a nivel de la tienda del cerebelo, a través del tentorio. Ahí también puede herniarse ya el cerebro, parte del cerebro. Más hacia arriba, estamos en la hoz del cerebro, ¿no? Por debajo de la hoz del cerebro, igualito. Una parte de este hemisferio cerebral puede herniarse. Como ven, cada una de estas herniaciones van a tener expresiones clínicas diferentes por su diferente localización. Y de esta, la más grave, repito, es esta, ¿no? Que es muerte inmediata, muerte súbita. De ahí la importancia que cuando tenemos un paciente con edema cerebral, puede ser un tumor, una infección, un problema vascular, etcétera, pues tenemos que tratar eso cuanto antes, porque lo contrario hace un edema y hace una herniación y se muere, ¿no? Ahora vamos a repasar algo de lo que es la hidrocefalia. Esto está vinculado a un líquido que normalmente, como sabemos, circula por el sistema nervioso central, ¿no? Cerebro, cerebelo, la médula espinal. Y es el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce a nivel de los plexos coroideos, en los ventrículos laterales, el cuarto ventrículo, ahí está su producción, ¿no? Una vez que se produce, el líquido va a circular por todo el sistema ventricular. Y al final va a terminar en la convexidad superior cerebral, donde existen una especie de granos, que son las granulaciones de Paccioni. A ese nivel, en las granulaciones de Paccioni, el líquido normalmente se reabsorbe. Se supone que en un estado normal, ¿no? Es decir, las personas como por ejemplo hoy día, que yo que estoy hablando, ustedes que están escuchando, estamos en condiciones normales, desde el punto de vista neurológico, nuestro cerebro está produciendo, por decir, ¿no? Hipotéticamente, 10 centímetros cúbicos de líquido cefalorraquídeo, pero esos 10 centímetros cúbicos se van a reabsorber en las granulaciones aracnoideas. Es decir, debe haber un balance perfecto. Si por algún motivo se pierde ese balance, da lugar a la hidrocefalia, aumento del líquido cefalorraquídeo. Eso va a producir atrofia cerebral. Y si es así, ya pues el paciente va a estar neurológicamente enfermo, ¿no? ¿Qué causas pueden producir, por ejemplo, hidrocefalia? Una mayor producción de líquido cuando hay un tumor en los plexos coroideos, por ejemplo. Una menor reabsorción cuando de repente estas granulaciones no conservan su morfología normal debido a que han sido afectadas, por ejemplo, por una meningitis. Terminan con fibrosis. Al fibrosarse ya no van a reabsorber. Entonces, vean, todos esos hechos nos explican el por qué puede producirse la hidrocefalia, ¿no? Repito, significa la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo. Ahora, existen dos tipos de hidrocefalia. Una es no comunicante y la comunicante. ¿Cómo lo distinguimos? Sencillo, si recordamos lo que hemos estudiado respecto a la producción de líquido cefalorraquídeo.
no comunicante, es decir, no hay comunicación del sistema de circulación del líquido cefalorraquídeo. ¿En qué caso no se comunica? Por ejemplo, un problema infeccioso encefálico que oblitera los agujeros de Luschka y Magendie. Se va a obliterar, por lo tanto no va a circular el líquido, va a producir hidrocefalia. En cambio, en el otro, o un tumor cerebral, igual, va a bloquear la circulación, un tumor cerebral, ¿no? Igualito, no comunicante. O la otra forma es la forma comunicante, en la que está circulando normalmente, pero no se reabsorbe. Problema de las granulaciones, que ya pusimos el ejemplo, ¿no? Recordamos algo de las enfermedades vasculares cerebrales, que son otro grupo muy importante que se tiene que recordar en el sistema nervioso central y periférico. Insistiendo en que estas lesiones son muy parecidas a las que ustedes han estudiado en otros capítulos, ¿no? Cardiovascular, respiratorio, etcétera, ¿no? Teniendo presente lo que al comienzo les decía, que acá las lesiones son irreversibles. Entonces hay tres tipos que las vamos a repasar, ¿no? Una es la encefalopatía hipóxico-isquémica, la otra es la presencia de los infartos y las hemorragias. Estos problemas vasculares van a tener su expresión morfológica dependiendo especialmente de la magnitud y de la localización del vaso que es comprometido. Ejemplo, si es una arteria de esta que correspondería a la arteria basilar, mayor volumen. Si acá se obstruye, el problema hemorragíparo va a ser más grave. Pero si es una rama pequeña como esta, probablemente solamente se ven unas zonas pequeñitas que acá estamos viendo, ¿vean? De aspecto hemorrágico, ¿no? Entonces, esa es la característica de las lesiones vasculares cerebrales. Y repito, vean, por ejemplo, si tomamos como ejemplo esta lesión aquí pequeñita, bueno, digo, pequeñita, qué suerte, ¿no? Pequeñita no, pero es una zona crítica, clave, ¿no? Del cerebro. Y por lo tanto su expresión clínica va a ser pues gravísima también. La primera estamos la encefalopatía hipóxico-isquémica. Hipoxia, disminución de la oferta de oxígeno, ¿no? Debido pues, quizás a una isquemia en la que el tejido pues no está recibiendo el oxígeno que normalmente debe recibir, ¿no? La hipoxia, si no es tan severa, puede ser reversible, ¿no? Por eso la importancia, insisto, de que cuando actuemos rápidamente en las lesiones cerebrales, todavía podemos recuperar ese cerebro que ya más tarde sería imposible, ¿no? Pero si se produce, por ejemplo, un paro cardíaco, la cosa es gravísima, ¿no? Un paro cardíaco, en un acto quirúrgico, por ejemplo, a veces ocurre eso, ¿no? El paciente se le pone la anestesia y súbitamente hace un paro cardíaco. Eso tiene que sacarse de inmediato, porque basta, como les decía, que 2 minutos deje de que el corazón latir, por lo tanto el cerebro de recibir sangre, ya estamos produciendo isquemia cerebral con daño neurológico. Algunas enfermedades cardíacas que de repente han sido superadas, tratadas, pero quedan con secuelas, ¿no? Ejemplo, la fiebre reumática, que es una enfermedad gravísima. Ese paciente va a tener arritmias cardíacas. Y un paciente con arritmia, pues su cerebro no va a recibir adecuadamente la misma cantidad de oxígeno. Por lo tanto, va a ser candidato a ser una encefalopatía hipóxica. El shock es un estadio en el cual todo lo que hemos estado viendo es más grave, más prominente, ¿no? Que hay una brusca disminución de la presión arterial y eso da lugar pues a un severo daño hipóxico, ¿no? Los infartos. Los infartos también van a ser en cuanto a su etiopatogenia muy parecidos a los que ya han estudiado en el infarto cardíaco, por ejemplo, ¿no? Que es el más común, que más
con frecuencia siempre se tiene en la clínica. Estos infartos pueden entonces afectar también el cerebro, ¿no? El sistema nervioso central, usualmente asociados a enfermedades cerebrovasculares. Y la enfermedad que con más frecuencia está asociada es lo que ya ustedes conocen, como les decía en capítulos anteriores, ¿no? La arteriosclerosis, con sus secuelas conocidas como son la trombosis o la embolia. Ahora, cualquier rama del cerebro, cualquier rama de las arterias de los que irrigan los hemisferios cerebrales puede afectarse. Pero ocurre que hay algunas arterias que son las más comúnmente afectadas, ¿no? Y se ha visto que la arteria más comúnmente afectada es la cerebral media, ¿no? O arteria silviana también se le llama. Cuando ocurre eso, un paciente que afectado pues por una isquemia de esa naturaleza, va a ser hemiplegia, hemiparesia, pérdida del lenguaje, ¿no? No puede caminar, miren cuántas cosas, ¿no? Ahora, los infartos cerebrales, ya dijimos que con más frecuencia los vamos a encontrar en relación a la arteria cerebral media. Ahí va a haber hemiparesia, hipoestesia, trastornos visuales, trastornos del lenguaje. Esto es muy frecuente, ¿no? En el transcurso de sus estudios y de su ejercicio, ya cuando ustedes sean médicos, van a ver pues, que esto es lo más frecuente, ¿no? El paciente queda hemipléjico, se le paraliza medio cuerpo. Y eso va a requerir, pues, rehabilitación. Por supuesto que ya no se va a recuperar totalmente, ¿no? Aquí un ejemplo macroscópico de una lesión vascular cerebral. Sobre todo estamos viendo acá en esta zona de tipo hemorrágico. Esto es un infarto reciente en el cual todavía no se ve con marcada facilidad la zona infartada, pero se puede ver, ¿no? La diferencia, ¿no? Sobresale. Igual que, como decía anteriormente acá, la magnitud del infarto va a depender de la magnitud del vaso que es comprometido. Ahora, recordemos también estos problemas hemorragíparos, las hemorragias intracraneanas que tienen múltiples causas, ¿no? Hay una forma que es la hemorragia parenquimal primaria, que como dice acá es espontánea. A veces no hay ningún precedente clínico de algo y súbitamente el paciente hace un cuadro de hemorragia intracraneana. Usualmente está asociada a personas de mayor edad. Siempre, la mayor parte de estos casos son pacientes hipertensos. De ahí la importancia de controlar la hipertensión, ¿no? Pero también hay que tenerlos presente cuando un paciente tiene trastornos de la coagulación o cuando tiene malformaciones vasculares, ¿no? Ejemplo de una gran área hemorrágica del parénquima cerebral. Lógicamente, ¿cómo va a vivir este paciente, no? Se ha muerto, pues. Una hemorragia muy significativa. Ahora vamos a ver lo que es la hemorragia subaracnoidea, debajo del aracnoides. Esta forma de hemorragia se asocia usualmente a la ruptura de los aneurismas. Ya ustedes han estudiado también patología general, se han enseñado las diversas formas de aneurismas, ¿no? Sacular, fusiforme, etcétera, ¿no? Y todas, en la gran mayoría de casos, repito, vinculadas a la arteriosclerosis. Pero esos vasos aneurismáticos, como bien saben, son vasos ya anómalos, con paredes muy delgadas, se rompen. Por lo tanto, condicionan a la hemorragia intracraneanas. Ahora, igual acá estadísticamente se ha hecho un estudio para ver qué arteria, por ejemplo, vinculada a del polígono de Willis, es la más comprometida, ¿no? Estadísticamente, como ven acá, la arteria comunicante anterior es la que con más frecuencia hace estos problemas de dilataciones saculares, ¿no? Los aneurismas. Pero en cualquiera de estos puede presentarse. Este ya no es un esquema, sino es un ejemplo de acá está el polígono de Willis.
Miren, una gran formación, da la impresión de que fuera un tumor incluso, ¿no? Esto corresponde a un gran saco aneurismático. Lógico, pues, que con esto que el paciente que va a vivir, ¿no? El otro hecho que habíamos mencionado y que hay que tener muy presente son estos problemas hemorrágicos por malformaciones vasculares. Como su nombre lo dice, malformaciones, son vasos sanguíneos anómalos, ¿no? Sus paredes no van a ser los normales, ¿no? Que ya ustedes conocen. Y lo usual es que sean malformaciones arteriovenosas. El gran problema de estas malformaciones vasculares cerebrales es de que es difícil hacer un diagnóstico precoz, si diríamos, ¿no? Que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque en la gran mayoría de casos son asintomáticos, no tienen ningún síntoma. Cuando de repente, súbitamente, sin explicación alguna, un paciente hace una hemorragia cerebral. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en esos deportistas jóvenes, cuantos hemos visto, ¿no es cierto? Noticias de la prensa en el cual un futbolista que se supone está en plena vitalidad, joven, que súbitamente se desmaya y se muere, ¿no? Entonces la gente dice, bueno, infarto cardíaco. Un infarto cardíaco, ustedes ya saben, en un joven es raro. No digo que no hay, pero es raro. En cambio, cuando ocurre eso en un joven, lo más frecuente es que tenía una malformación arteriovenosa cerebral. De ahí la importancia de la que hay que tener presente. Ahora vamos a hacer una diferencia en este término que usualmente se emplea con mucha frecuencia, el hematoma. ¿Qué cosa es hematoma? Hematoma es una colección de sangre, ¿no? Y en el cerebro vamos a tener una forma epidural y una forma subdural. En ambos, la causa básicamente es traumática. Acá en este esquema podemos diferenciar esos dos tipos de hematoma. El hematoma epidural, por acá, y el hematoma subdural, por el otro lado. Incluso el esquema están con diferentes colores. ¿Por qué? El epidural significa epi, encima, encima de la dura madre, ¿no? Acá está. Acá puede ser que, como dice, por ejemplo, que fractura del cráneo, acá se produjo un hematoma. Es de color rojo porque está constituido por sangre arterial. Se rompió la arteria meningia. En cambio, en el hematoma subdural es de color azul porque se ha roto una vena. Subdural debajo de la dura madre, ¿no? Esto es importante hacer la diferenciación, incluso para el tratamiento quirúrgico que debe someterse a estos pacientes. Bueno, vamos a recordar este otro gran problema de las malformaciones del sistema nervioso central. Como en todos los órganos, en el sistema nervioso central y periférico también puede ser afectado por diversas malformaciones, ¿no? Usualmente congénitas, y que están asociadas a diversas etiologías. Y acá tenemos una lista de qué cosa puede causar esas malformaciones, ¿no? Por ejemplo, las infecciones virales, sobre todo. Aquí solamente está la rubiola, pero tengan presente el citomegalovirus, también lo estamos poniendo, la toxoplasmosis. Ejemplo, hoy día nosotros estamos en plena etapa, todavía estamos saliendo, aunque no hemos salido de la pandemia, ¿no? Producida por un virus. De acá a unos 4 o 5 meses, probablemente las mujeres que durante la pandemia fueron afectadas
por esta infección viral y han estado embarazadas, cabe la posibilidad de que puedan tener malformaciones congénitas, ¿no? Ahorita todavía no sabemos, pero después lo vamos a ver, ¿no? Otras sustancias que podemos utilizar, ¿no? Podemos recetar incluso sin la adecuada conocimiento de qué secuelas puede producir, también hay que tener presente de ahí la importancia de que no es cuestión de recetar y dar medicamentos a diestra y siniestra, ¿no? Porque no sabemos sobre todo los efectos dañinos secundarios que todo medicamento tiene, ¿no? La hipoxia es otro elemento que siempre también va a estar relacionado a eso. Ahora hay diversas alteraciones genéticas. La gran mayoría se dice que de los problemas de malformación congénita son de tipo genético, ¿no? ¿Qué malformaciones podemos ver acá? Alteraciones, como dice, por defecto de cierre del tubo neural. Pueden haber agenesias, es decir, ausencia de alguna parte del sistema nervioso central. Disgenesias, es decir, está el órgano, pero no es normal. Anomalías corticales, es decir, la corteza no es normal. Y acá está también ese grupo, nuevamente, de malformaciones vasculares. El tubo neural, como ustedes saben por sus estudios de embriología, de acuerdo a cómo el embrión va evolucionando, su sistema nervioso central va a formar el tubo neural, es al final, el tubo al comienzo no es un tubo, sino es una especie de placa que paulatinamente va a ir cerrándose, ¿no? Y formando el tubo neural. Pero en muchos casos no se cierra ese tubo y ahí viene ya el problema de malformación, dando lugar a lo que es, por ejemplo, la craneosquisis. Es decir, no hay cerebro o no hay médula espinal, ¿no? Raquisquisis. La anencefalia, en que hay falta el cráneo o parte del cerebro, ¿no? Hay otra malformación, la espina bífida. Esta quizás sea un poco más frecuente, con la ventaja de que no es tan grave, que no se ha cerrado bien el tubo neural. Y en muchos casos, a veces la espina bífida es un hallazgo, ¿no? Sobre todo en los niños, en los adolescentes. Cuando le toman una radiografía de columna de alguna parte, por algún motivo, de repente le encontramos espina bífida, ¿no? Que no tiene manifestación clínica en buena hora, ¿no? Después pueden haber problemas relacionados a la salida del cerebro, del encéfalo, juntamente con su cubierta, ¿no? A eso se llama mielomeningocele. El encéfalocele, es decir, se sale el cerebro y las meninges también de la cavidad craneana. Y acá está esto, el ejemplo de este grave problema en que no se cierra el tubo neural. Miren, aquí debe estar la cabeza. Debe estar porque no estamos viendo, no hay cerebro. Aquí están los hombros de este fetito, de la espalda. Aquí están sus piecitos, ¿no? Y miren cómo este es el tubo neural. Debió ser un tubo, pero ya no es un tubo, pues, porque no se ha cerrado, ¿eh? ¿No? Una raquisquisis se llama esto. Lógicamente, como en este caso, esto es incompatible con la vida, pues no, esto no va a vivir este feto. Este otro igual, ¿no? Como si tuviera dos cabezas. ¿Qué ocurre acá? De que probablemente acá en esta caja craneana pequeña no está el cerebro, sino el cerebro está por acá atrás. Cerebro con sus membranas, ¿no? Esto también incompatible con la vida. Agenesias. Ya les dije, agenesias. Sin genesias, sin desarrollo. Microencefalia, es decir, hay casos, por ejemplo, se asocia a las infecciones virales también. Una mujer gestante que hace una infección viral en las primeras semanas de la gestación, al final puede terminar con que su embrión, su feto, tiene un cerebrito pequeñito, ¿no? Microencefálico, que tampoco va a vivir, pues, ¿no?
Pero hay el otro extremo. Ya no es un cerebro pequeñito, sino un cerebro grandote, ¿no? Megaencefalia. Imagínense, por ejemplo, acá se le pone un ejemplo de 1800 gramos, ¿no? Que eso, pues, que un encéfalo pese 1800 gramos en un recién nacido, eso es totalmente anómalo. Y por supuesto tampoco no es compatible con la vida, ¿no? La hidranencefalia, parecido a lo que ya hemos estado revisando en relación al líquido cefalorraquídeo, ¿no? En que hay una cavitación, como dice acá, intracerebral, con aumento del líquido. La arrinencefalia, ¿no? En que están comprometidos los bulbos olfatorios y que se asocia a la ciclopía, ¿no? El cíclope es ese elemento histórico, ¿no? Mitológico, que antes se describía simplemente una malformación congénita, ¿no? Ahora las anomalías corticales, entre las cuales podemos tener la agiria, sin giria, circunvoluciones, ausencia de circunvoluciones. Paquigiria, paqui es grueso, giria, circunvoluciones gruesas, amplias. Polimicro, poli muchos, micro pequeñas. Ahí está la definición. Hidrocefalia, ya hemos repasado algo de lo que es la hidrocefalia en el adulto, ¿no? Aquí estamos en la etapa embrionaria, ¿no? Las cavidades ventriculares se dilatan en esa etapa de la vida. Nuevamente insistiendo en las malformaciones vasculares, ¿no? Los angiomas venosos, los angiomas cavernosos y sobre todo, lo más común, que son las malformaciones arteriovenosas. Vamos a repasar ahora las infecciones del sistema nervioso central, que son un gran problema en el ámbito de la neuropatología. Como bien sabemos, infección es que al cuerpo, o en este caso al cerebro o al encéfalo, ingresa algún agente infeccioso. Un agente infeccioso puede ser una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, etc., ¿no? ¿Y cómo llegan esos elementos, esos agentes agresores? Por varias vías. Puede ser por vía hematógena, es decir, una infección localizada en otra parte que no sea la cabeza, la columna, etcétera, que no es tratada, los gérmenes alcanzan la sangre y al final terminan en el sistema nervioso central. Producirán una meningitis, una meningoencefalitis. La otra forma es por implantación directa, ¿no? Implantación directa, por ejemplo, una herida, cualquiera que sea, una herida penetrante, una herida de bala, hace pues que ingresen gérmenes, ¿no? Directamente. Y lógico, eso va a producir un severo cuadro infeccioso. Por vecindad, es otra forma también como pueden llegar los gérmenes. Eso lo vemos con frecuencia en los niños. Los niños son bastante, es un grupo etario que va a estar afectado sobre todo por las infecciones otorrinolaringológicas, ¿no? Infecciones óticas. Una otitis maltratada, que no fue adecuadamente sometida a un tratamiento, de repente por vecindad, esos gérmenes que están ahí, casi en la base del cráneo, van a llegar pues al cerebro, ¿no? Por vecindad. Y hay una cuarta forma de que hay que tener presente cómo llegan esos agentes infecciosos. En este caso hay una enfermedad viral, como es la rabia, que llega a través, como dice, de los nervios periféricos, a través de los axones, ¿no? De las neuronas. Es la única enfermedad que es producida, por eso se dice, por un virus neurotropo. Cuando se produce la infección, entonces estaremos ante un problema meningitis, que son muy frecuentes. Cuando hablamos de meningitis, suponemos que nos estamos refiriendo exclusivamente a las meninges, a las membranas que cubren el cerebro, el cerebelo, etcétera, ¿no? Y acá puede ser una forma aguda, una forma crónica o una forma intermedia, que es la meningitis linfocítica.
En la meningitis aguda, llamada también purulenta, esto está asociado a lo que ustedes han estudiado en la inflamación, ¿no? La inflamación, en primera instancia, es aguda, asociada a leucocitos polimorfonucleares y problemas vasculares, ¿no? Esa es la característica de una inflamación aguda. Acá también, igualito. En este caso, la meningitis aguda, en la mayoría de veces es producida por bacterias, ¿no? Aquí tenemos los estreptococos, la Escherichia coli, ¿no? ¿Y qué cosa nos va a permitir hacer el diagnóstico macroscópico? Eso es un cerebro, pues, que tendrá sus membranas meningias congestionadas, edematosas, pero sobre todo, en el espacio subaracnoideo hay un exudado cremoso que es lo que se llama la pus, ¿no? O meningitis purulenta, por eso se le llama. Si es una infección, bueno, va a producir fiebre, escalofrío, cefalea, pero se agrega además acá típicamente un dato clínico de gran valor, que es la rigidez de nuca. Eso es característico de una meningitis. Puede ser aguda, puede ser crónica. Acá no solamente va a ser el problema entonces anatómico, sino también un problema ya de tipo de compromiso mental, ¿no? La ventaja de que cuando tenemos estos cuadros sospechosos de meningitis, podemos, aparte de otros exámenes, ¿no? Pues radiografías, imágenes, qué sé yo. Pero la clínica, como le digo, es lo más importante. Tenemos el líquido cefalorraquídeo. Se hace una punción lumbar, extraemos el líquido cefalorraquídeo y con eso podemos hacer un montón de estudios, ¿no? Cultivos, investigación de glucosa, investigación de inmunológicas que creamos que puede ser necesario. Con eso podemos hacer el diagnóstico etiológico, ¿no? Que es lo ideal. Hay una forma intermedia que está asociada a la meningitis de tipo viral, ¿no? En cualquier infección viral podemos encontrar esto. Aquí hemos puesto el ejemplo del VIH, la parotiditis, ¿no? Como es natural, cuando hacemos un cultivo, pues no son bacterias, no van a salir positivos, ¿no? Por eso los cultivos son negativos. La clínica es muy similar a la forma aguda, ¿no? Pero de menor gravedad. Acá el ejemplo de una meningitis purulenta. Miren cómo la gran congestión vascular, edema y zonas blanquecinas. Y acá está saliendo el líquido blanquecino, que es la pus. Leucocitos degenerados, eso es la pus. Del punto de vista histológico, esto lo van a ver en su práctica, se supone que cuando decimos meningitis, solamente el problema inflamatorio está localizado a nivel de la meninge, con gran congestión vascular. Si es una forma aguda, habrá polimorfonucleares. Si es una forma crónica, mononucleares. Ahí está la forma crónica. De repente esta forma puede ser un paso posterior a una forma aguda que no se trató adecuadamente, ¿no? También, pues, producido por bacterias, por hongos, etcétera, ¿no? Pero acá hay que tener presente estos dos elementos que en primer lugar están. El Mycobacterium tuberculosis, es decir, la tuberculosis meningia, va a ser uno de los grandes problemas que siempre hay que tener presente en este tipo de pacientes, ¿no? Y después el otro es el criptococo. Hoy día nosotros vivimos en la era de la inmunosupresión, ¿no? Ejemplo, los pacientes con SIDA. Esos pacientes son, en la gran mayoría de veces, afectados por la torula, una infección micótica, el criptococo neoformans, ¿no? Un paciente con trasplante también es inmunosuprimido, de repente también puede ser este problema, ¿no? En la forma crónica, las meninges van a estar engrosadas, ¿no? Acá no va a haber ese exudado purulento de la forma aguda.
Acá igualmente nos va a hacer de gran ayuda el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Hemos hablado entonces de las meningitis. Ahora vamos a hablar de las encefalitis. Se llaman infecciones parenquimales. En la gran mayoría de casos diríamos que no es que solamente va a tener meningitis y solamente encefalitis. No, la gran mayoría de casos ambos componentes anatómicos están comprometidos, es decir, compromiso de las meninges y compromiso del parénquima cerebral o cerebeloso, ¿no? Y acá vamos a tener un estadio propio de estas infecciones parenquimales, que son los abscesos. ¿Qué son los abscesos? Es una colección de pus, ¿no? Es decir, una meningitis aguda de repente al final termina siendo un absceso cerebral parenquimal. O ya hemos recordado la tuberculosis, la toxoplasmosis, las enfermedades virales. Y por último veremos las encefalopatías espongiformes. Los abscesos cerebrales usualmente son bacterianos. Por supuesto que lo ideal es hacer el diagnóstico etiológico, ¿no? El tratamiento así va a ser más efectivo. Y cómo se producen, ya hemos repasado, muy parecido, ¿no? Por vía sanguínea, por vecindad, por implantación directa. Estos abscesos pueden ser con más frecuencia en los hemisferios cerebrales. Pueden ser únicos o múltiples. La tuberculosis, esta enfermedad que puede afectar, como dice acá, al parénquima. Aquí es una cosa que hay que tener presente. La tuberculosis puede producir lesiones de aspecto tumoral en el cerebro. Es decir, pseudotumores, ¿no? Es decir, clínicamente parece que tiene un tumor el paciente, pero si hacemos un buen estudio, demostramos de que eso no es un tumor maligno ni benigno, sino es simplemente son granulomas tuberculoides que han constituido una especie de tumor. Como ustedes comprenderán, es importante hacer esa distinción, pues, ¿no? Porque si es un tuberculoma, se necesita operar. Simplemente tratamiento médico. En cambio, si es un tumor benigno o maligno, hay que operarlo, pues, ¿no? Las encefalitis virales están asociadas usualmente a diversas infecciones sistémicas, ¿no? Como dice acá, puede ser localizada, puede estar generalizada. Algunas de estas encefalitis, dependiendo de la etiología, pueden tener características propias, que son muy pocas, ¿no? Ejemplo es la rabia, en la que mediante la demostración de esos denominados corpúsculos de Negri, que son unos cuerpos de inclusión citoplasmáticos, podemos diagnosticar la rabia, ¿no? Felizmente que ya esta enfermedad no es que no exista, siempre debemos tenerlos presente, porque en algún momento, siempre a veces, vuelve, ¿no? Últimamente, como repito, no escuchamos casos de rabia, ¿no? A diferencia de hace muchos años en que la rabia pues era un gran problema. Hoy día felizmente ya no, por la vacuna. Y por último tenemos la encefalopatía espongiforme. ¿Qué cosa es la encefalopatía espongiforme? Espongiforme. Ese término está asociado porque después vamos a ver cómo histológicamente el cerebro parece una esponja. De ahí viene ese término, ¿no? Espongiforme. Esta forma se asocia a una enfermedad que se llama de Creutzfeldt-Jakob, o enfermedad de la vaca loca, también se le llama, ¿no? Son raras. Actualmente, últimamente no escuchamos casos de esto. Antes de la pandemia hubo unos cuantos casos que se estaban describiendo, ¿no? Esta enfermedad de la vaca loca se llama así porque justamente está asociada al ganado vacuno, porque en el ganado vacuno existían unos elementos que se llaman los priones, que son una especie de proteínas anómalas, a las que se denominan proteínas infecciosas, y que producían
esta forma de encefalopatía. Es una proteína, como dice, modificada, ¿no? Que altera el sistema nervioso central de los mamíferos. Repito, felizmente que últimamente tampoco no estamos viendo esto, pero repito, no es que ya no haya, ¿no? En cualquier momento puede ser que, bueno, y si no estamos atentos a eso, pues no vamos a diagnosticar, ¿no? Y esta es la típica arquitectura histológica de una enfermedad de las vacas locas. Miren el cerebro, cómo parecen, ¿no? Ahí están pues los astrocitos, la glía, etcétera, pero tienen como unas burbujas, ¿no? Lo que nos simula pues a la esponja. De ahí viene ese término de encefalopatía espongiforme. Bueno, ahora vamos a repasar algo de las enfermedades de la mielina. Ya al comienzo recordamos algo donde se produce la mielina, ¿no? La oligodendroglía produce en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico es producido por las células de Schwann. Insistimos nuevamente en lo que habíamos dicho, que la mielina es un elemento fundamental en la conducción de los impulsos eléctricos. Ocurre que existen algunas enfermedades desmielinizantes, no hay producción de mielina. Eso ya produce daño pues, neurológico, ¿no? Ahí tenemos la esclerosis múltiple, las leucodistrofias, ¿no? La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune, por eso es que está vinculada a linfocitos T, TCD8. Produce una serie de placas en diversas partes del encéfalo y va a estar asociada pues a problemas motores, sensitivos, trastornos emocionales, ¿no? Como ven, es una enfermedad que va a producir mucha expresión clínica y sobre todo un gran compromiso neurológico del paciente, ¿no? Y acá está esto para recordar lo que estábamos hablando. En el cerebelo, la médula incluso, tenemos dos partes, dos colores, ¿no? Sustancia gris, sustancia blanca. Aquí estamos viendo muy bien, sustancia gris, ¿no? Así debe ser, y sustancia blanca. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque acá existe la mielina. Pero miren esta zona. Ya no es blanca, pues, ya es de este color, ¿no? Esto es una enfermedad desmielinizante, unas placas, ¿no? Que pues está relacionado a la esclerosis múltiple. Y esa enfermedad va a producir gran atrofia cerebral. Esta es una expresión de eso. Miren esta cavidad ventricular muy dilatada. Ya este paciente tenía unas expresiones neurológicas gravísimas, estoy seguro. O las leucodistrofias, leuco blanco, son placas blanquecinas que se puede ver en esas lesiones vinculadas a los trastornos de la mielina, ¿no? En gran número de casos, estas enfermedades mielinizantes son de aspecto genético, hereditarias, ¿no? Cromosomiales, y que por supuesto se asocia pues a una extensa pérdida de la mielina, puede ser en el encéfalo, puede ser en la médula espinal, y con una gran atrofia cerebral, ¿no? Ahí está un ejemplo de eso, ¿ve? Un cerebro casi blanco todo, ¿no? Unas cavidades ventriculares dilatadísimas, nos está diciendo, aparte de que no hay mielina, es una atrofia cerebral severísima, ¿no? Problema de la mielina. Ahora vamos a repasar algo de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Algunas de ustedes tienen un seminario de Alzheimer, ahí lo verán, lo revisarán con más detalle. Después el otro grupo es el Parkinson. Tenemos la enfermedad de Huntington, la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? De estas las más frecuentes y que quien no ve pacientes de esa naturaleza son las dos primeras, ¿no? Alzheimer y el Parkinson. El Alzheimer, casi también parecido con el Parkinson, ya se presenta en la mayor parte en personas de mayor edad. Al final siempre va a terminar en un problema de demencia senil.
Hasta ahora no sabemos cuál es su etiología. Mucho se ha hecho, hasta ahora se sigue estudiando, ¿no? Antes se decía, por ejemplo, con la célula madre que mejora a los pacientes, pero al final se ha demostrado que tampoco eso sirve para nada. Probablemente los factores genéticos son los que en este caso están determinando esta enfermedad, ¿no? Ojalá que en el futuro, quizás ustedes ya lo verán eso, que cuando se conozca el mapa genético adecuadamente, podemos controlar el Alzheimer, porque hasta ahora esta es una enfermedad que no podemos curar. Acá lo que hay es el depósito de amiloide, ¿no? De diversas partes del encéfalo, en que está vinculada a un tipo de proteína intracelular, ¿no? Como ya les dije, en el Alzheimer siempre el paciente va a terminar en una demencia, ¿no? En ese deterioro progresivo de la memoria. Miren este cerebro del Alzheimer, típico cerebro, una gran atrofia. Este paciente estaba totalmente demente, ¿no? El Parkinson es asociado usualmente a los movimientos involuntarios, ¿no? Por eso se dice que está vinculado a las funciones motoras. Aparte de los movimientos involuntarios, hay rigidez, facies inexpresiva. Son típicas expresiones del paciente con Parkinson. Por supuesto que no va a poder caminar normalmente y siempre con ese temblor característico, ¿no? Se asocia pues a diversas enfermedades traumáticas, degenerativas, vasculares, encefalitis, etcétera, ¿no? A muchas cosas que se postula que podrían tener que ver con el Parkinson. Acá lo que hay es una degeneración de las neuronas secretoras, ¿no? En el locus coeruleus. Los factores genéticos también están así como en el Alzheimer, ¿no? Pero también se describe algunos casos que han estado asociados a toxinas ambientales. Igual, esta enfermedad todavía no podemos curarla, no se puede curar. Simplemente se le da al paciente sus sintomáticos, ¿no? Y eso no es curar. Ahora vamos al sistema nervioso periférico, las neuropatías. Enfermedades que afectan los nervios periféricos. Pueden ser parenquimales, ¿no? Hay diversas formas, como las polineuropatías, por ejemplo, la polineuropatía diabética, o pueden ser intersticiales, que son de menor gravedad, ¿no? Las polineuropatías pueden tener diversas etiologías, ya dijimos la diabetes, la difteria, ¿no? Ciertas drogas que pueden condicionar a eso, problemas vitamínicos. Lo que ocurre acá es una degeneración de los axones, ¿no? Asociada a una desmielinización. Como ven, ya por eso el trastorno del impulso nervioso ya no va a ser normal, pues, porque no hay mielina. Y recordando siempre que si eso está ocurriendo en un nervio periférico, ¿es por qué? Porque las células de Schwann son las que están comprometidas. La forma intersticial, que usualmente es menos grave, ¿no? Mononeuropatía por compresión. ¿Qué cosas, por ejemplo, podemos poner ejemplos de este tipo? Cuando una persona sufre una fractura, la más común, fractura del miembro superior, es enyesada. Ese yeso, ese aparato, va a estar durante un mes y medio. Cuando a ese paciente se le saca su escayola, lo que se le ha puesto el yeso, su brazo va a estar atrófico. No solo atrófico, sino va a estar, ha estado inmóvil. Y eso ha comprometido un nervio, ¿no? Puede ser el nervio radial, el cubital, dependiendo de dónde está comprometido. Pero eso se va a recuperar. Esa es la ventaja de una mononeuropatía. Ahora vamos las neuritis, es decir, inflamaciones de los nervios periféricos. Y acá hay tres problemas que hay que tener presente. El síndrome de Guillain-Barré, que es un problema inmunológico.
que se caracteriza básicamente porque el paciente hace una parálisis facial, pero la característica de Guillain-Barré es que esta, después de un tiempo, y por supuesto ayudado por la rehabilitación, el paciente se recupera, ¿no? La otra enfermedad es la lepra. Felizmente hoy día la lepra ya no es tampoco un gran problema. Antaño, si usted revisa la literatura, leen los libros, van a ver que la lepra era pero gravísima, ¿no? Severas lesiones neuríticas, incluso la expresión, la cara, la faz del paciente era como de un león, ¿no? Ahí viene la faz leonina. Y otros problemas pueden ser porque problemas inflamatorios de los tejidos que rodean a un nervio pueden comprometer también a ese nervio produciendo neuritis. Por último, vamos a revisar los tumores del sistema nervioso central. Los tumores del sistema nervioso central son incontables, inmenso es la clasificación. Así es que yo trate a ustedes de decirles que aprendan, todo eso es bien difícil, ¿no? ¿Quién debe aprender todo eso? Pues ya ser el especialista, pero eso no significa que ustedes no deben saber las cosas más importantes, que son bastante características, incluso diferentes a otro tipo de tumores de otros órganos. Pueden presentarse en el encéfalo, la médula, en cualquier parte del encéfalo, ¿no? La médula espinal. En cuanto a su origen, muy poco sabemos qué lo origina. Lo que sí estamos seguros, gran número de ellos tienen un fondo genético. Estos tumores tienen características únicas. Una de ellas es, por ejemplo, como dice acá, la distinción entre benignos y malignos es menos evidente. ¿Por qué? Porque de repente un paciente tiene un tumor cerebral, lo operamos, obtenemos la pieza quirúrgica, hacemos el estudio de eso y demostramos que histológicamente es un tumor benigno. Ah, qué bueno, en buena hora, benigno. Es decir, morfológicamente es benigno, pero su comportamiento biológico es malo, maligno. ¿Por qué? Va a depender de su localización. Ahora vamos a ver ejemplos de eso. Otra característica de los tumores del sistema nervioso central es que raro que den metástasis, no se disemina. Acá vean, este por ejemplo es un ejemplo de lo que les estaba diciendo. Vean este tumorcito acá, ve, justo en el tronco encefálico, ¿no? De repente se opera, se saca un pedacito de esto y decimos tumor benigno. Pero siendo benigno, esto está en una zona muy complicada. Primero, no lo vamos a poder operar. Segundo, si operamos, le vamos a producir daño, ya sea por donde entremos, ¿no? Entramos por acá, vamos a cortar esto. Ya están produciendo daño. Si entramos por acá, igualito. Por lo tanto, siendo benigno, su comportamiento va a ser maligno, porque va a ir creciendo y el paciente se va a morir en algún momento, ¿no? Todo depende de la localización. Ahora, en cuanto a la clasificación de los tumores, como les estaba diciendo, es muy compleja. Pese a que las células, tal como hemos estudiado al comienzo, que normalmente constituyen el sistema nervioso central, son pocas, ¿no es cierto? La glía, la oligodendroglía, la neurona, ¿no? Pero la presencia de los tumores son inmensos. Si se inician o parte un tumor a través de los astrocitos, se le llamará astrocitoma. Este es el tumor maligno más frecuente del sistema nervioso central, los astrocitomas. Y como ven acá, miren cuántos tipos hay que podemos clasificarlos, ¿no?
Las células oligodendrogliales van a dar lugar a los oligodendrogliomas. O puede haber una mezcla de esto de los oligodendrogliomas con los astrocitos. Entonces vamos a tener los oligoastrocitomas. En el epéndimo igualmente. Miren cuántos tipos de tumores van a haber, ¿no? Los plexos coroideos, otro tanto. Las neuronas, que si bien es cierto, no son con mucha frecuencia un gran número, pero sí las tumoraciones gliales, ¿no? Con sus diversas formas. Los tumores de la glándula pineal, tumores embrionarios, ¿no? Los meduloblastomas, que es usual en los recién nacidos, en los niños. Las membranas que cubren el cerebro van a dar lugar a los meningiomas, que también son diversos tipos, ¿no? Cuando ocurre un tumor en el sistema nervioso central, van a haber tres cosas que hay que tener presente. Uno, que va a crecer, va a producir una compresión local. Al crecer, entonces ya dijimos que ya el cerebro ya no crece en todo el cráneo, ¿no? Puede dar lugar a una herniación, imagínense. Si es un tumor maligno, puede infiltrar, ¿no? Comprometiendo otras partes del sistema nervioso central. Y ese incremento del espacio, ¿no? En el cerebro que dijimos que ya no le permite crecer, entonces produce pues edema, cefalea, vómitos, ¿no? Hasta que el paciente entra en coma y finalmente puede llegar a la muerte, ¿no? Aquí simplemente para ver ejemplos de estos tumores. Aquí hay un tumor, miren también una situación anatómica muy comprometedora, que ya está produciendo gran atrofia cerebral, dilatación de las cavidades ventriculares. Y en este cuadro resumimos la gran cantidad de tumores que afectan al sistema nervioso central. Acá, como ven, hay 10 grandes grupos clasificados por la OMS. Cada uno de estos tiene a su vez una gran variedad de subtipos, cada uno. Pese a que existen 9 tipos, 9 grupos enormes, hay otros que tampoco no se pueden clasificar. Por eso le han puesto incluso tumores no clasificados, ¿no? Para que vean la complejidad de tumores que podemos identificar en el sistema nervioso central. Esto es un ejemplo simplemente, acá hay un tumor, miren en la periferia, el tumor más frecuente que les dije es el astrocitoma, ¿no? Su localización va a dar lugar a que, bueno, este va a ser fácil de intervenir quirúrgicamente, pues, ¿no? Se podrá sacar parte del tumor para poder hacer el diagnóstico primero y segundo para el tratamiento, ¿no? Otro tumor pequeño, miren, pequeñito acá, aparentemente de estirpe vascular, pero que también está en una zona muy, muy comprometedora, ¿no? Donde no es posible llegar fácilmente. Ejemplos de un tumor primario del sistema nervioso central, otro tumor de gran tamaño, de gran magnitud, miren cómo pueden desarrollar eso. Aquí un tumor, a diferencia más pequeñito, ¿no? Parece una cucaracha que está acá, pero también, miren, justo en una zona sumamente crítica, aun sea benigno, esto va a llevar a la muerte del paciente. Ejemplos de los astrocitomas, acá ya no reconocemos los astrocitos normales, pues, ¿no? Un gran pleomorfismo, células grandotas, prominentes, irregulares. Este es el ejemplo de lo que es un tumor de los plexos coroideos, miren, ve, hay una formación de papilas, ¿no? Por eso se le llama papiloma de plexos coroideos. En los niños, ya les dije que también pueden haber tumores primarios del sistema nervioso central. Aquí hay uno en esta zona, un gran tumor, ¿no? Este es un neuroblastoma. Es un tumor de tipo embrionario en un recién nacido, ¿no? Y los nervios craneanos son afectados especialmente por las células que están produciendo la mielina, ¿no? ¿Cuál era? Las células de Schwann. El tumor más frecuente es el schwannoma.
llamado también neuroilemoma, neurinoma, lemocitoma, tiene varios nombres, que tiene varias formas también. El otro es el neurofibroma, es decir, hay un componente fibroso básicamente de ese tumor, ¿no? Y cada uno de estos tipos de tumores van a tener diversas subclasificaciones, como lo que estamos viendo acá, ¿no? Es simplemente para recordar lo que es un nervio periférico normal, en la cual está el axón rodeado de las células de Schwann. Miren, hay varios axones, ¿no? Entre esas estructuras hay un espacio que es tejido conjuntivo, fibroso. Por eso que ese tejido conjuntivo puede dar lugar al neurofibroma. Ahí está el típico ejemplo de un schwannoma, un nervio periférico prominente, donde llama la atención básicamente la presencia de las células de Schwann, ¿no? Eso es lo más frecuente en el nervio periférico. Ahora, las meninges, esas membranas que cubren el encéfalo, también pues dan lugar a los meningiomas, con sus diversas variedades, ¿no? El ejemplo típico de un meningioma, las células meningoteliales. La ventaja del meningioma que porque está localizado periféricamente es fácil su tratamiento, ¿no? Muy bien, hasta ahí entonces hemos terminado de repasar toda esta parte de la neuropatología. Si tienen alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, significa espero que todo haya estado claro. Y como esta es ya la última clase que tenemos con ustedes, como siempre, les insisto, estudien, porque los únicos que pueden mejorar sus notas, sobre todo los que no están tan bien, son ustedes, nadie más. Nosotros los profesores no tenemos nada que hacer en eso. Yo como coordinador simplemente me encargo de hacer es coordinar, ¿no? De lo que ustedes están estudiando, lo que están rindiendo. Y creo que estamos todavía a tiempo para que al final, pues, espero que la gran mayoría apruebe, ¿no? Quiero la impresión que espero que así sea. Muy bien, jóvenes, nos vemos entonces. Felicidades. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Felicidades.